Buenísimo. Ya para que lo puedan recortar. Bienvenido a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez. Y yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este episodio. Y el día de hoy estamos felices de contar con una amiga, hermana y bueno, colega de lujo, mi queridísima Gaby Reyes. Bienvenida, mi querida Gaby. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos con tu hermosa presencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Gaby. Muchísimas gracias a las dos. Para mí es un honor y además un placer convivir con ustedes y más con un tema tan interesante como el que podemos platicar hoy. Claro, porque Así hoy es. vamos a hablar sobre tanatología. Y bueno, pues Gaby, ¿por qué no te presentas tú? ¿Por qué no nos cuentas un poquito quién eres? A ver, tú preséntate, mi Gaby. Sí, con muchísimo gusto. Gracias, Angie. Bueno, pues yo tengo la profesión de psicología. Esos fueron mis estudios base. Y después tuve la oportunidad de estudiar la parte de logoterapia y la parte de tanatología. Y por ahí hay algunos otros diplomados que han ido conformando mi profesión, digámoslo así, aparte de una certificación de coaching. Mi actividad principal dentro de la parte laboral tiene que ver con la parte clínica, de alguna manera dando apoyo psicoterapéutico mucho basado en la tanatología. Y en la parte del desarrollo organizacional, pues también ha sido de gran utilidad para mí, ya que trabajo en procesos de transición de carrera, en donde pues se puede brindar un apoyo muy interesante a las personas con un enfoque desde la tanatología. Así ya, a grosso modo, eso es lo que he hecho durante muchísimo tiempo. Qué padre. Padrísimo, Gaby. Y justo nos podrías como clarificar qué es esto de la tanatología. Yo veo que aquí acabas de abrir dos posibilidades. Cuéntanos, por favor. Sí, con mucho gusto. ¿Qué tal? Pues fíjate que la tanatología, la verdad es que no siempre tiene tan buena fama en algunos casos, en el sentido de que si la circunscribimos al estudio de la muerte, a veces nos causa un poco de temor, ¿no? Las personas no ven en esto como una ciencia fácil de abordar. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de aprender a estudiarla en la familia, me decían que por qué entraba en un estudio tan tétrico. Y lo cierto es que haber estudiado tanatología para mí fue por completo tomar un contacto mayor con la vida. Así que si hablamos de tanatología simplemente desde sus raíces griegas, hablando de thanatos, muerte, y logos como tratado, hablaríamos que es el tratado de la muerte. Afortunadamente, Logos tiene muchos otros, ¿cómo diré?, significados, ¿no? No solamente es tratado. Por ahí uno de ellos es el sentido. Y dándole esta acepción del sentido de la muerte, y yo lo habría más amplio para ponerlo como el sentido de la pérdida, es que va cobrando sentido, va cobrando yo diría como pues una vertiente diferente que no se queda solamente en estudiar la muerte, sino ir más allá y darle sentido a la muerte. Así que creo que desde ahí ya empieza a cambiar nuestra percepción si podemos entender que en realidad la muerte simplemente es un continuo de la vida, que vida sin muerte no podría ser, no podría existir. Y creo que de alguna manera eso reivindica un poquito la situación de la pérdida, ¿no? Y más cuando se trata de la muerte. Gaby, entiendo que todo este tema de la tanatología es un tema que se extiende a todas las pérdidas, ¿no? Porque a veces vivimos pequeñas muertes en una separación, en perder un trabajo, en perder la salud, las finanzas, o sea, hay muchos momentos de tanatología, ¿no? De tanatológicos en nuestra vida, de quiebre, de pérdidas, de morir incluso a nuestro viejo yo y dar pauta a una nueva experiencia, un nuevo ser. Y creo que ahí es a donde se ha reflejado este trabajo, ¿verdad?
Totalmente, querida Keta. Fíjate, en algún momento Krishnamurti, hace algunos años, decía que todas las personas deseamos de una manera vehemente la continuidad, ¿no? Que lo que estamos esperando es como esa certeza de que todo va a continuar y que tenemos un poquito el control de las situaciones. Pero lo cierto es que nada es así. Incluso, hablar de cambios puede tener una connotación tanatológica, porque en el cambio muere algo para dar paso a algo nuevo. Así que, visto desde esa perspectiva, Ketai, tienes toda la razón. En un inicio, la tanatología se vio mucho más referida a la pérdida de la vida, pero poco a poco se fue tomando conciencia de estas pérdidas cotidianas que también pueden ser abordadas desde un punto de vista tanatológico. Por ejemplo, tú bien lo decías, o sea, lo vivimos cotidianamente y hoy no somos las mismas personas que fuimos ayer. Incluso si nos vamos a un aspecto meramente biológico, las células mueren continuamente y van dando un proceso pues a nueva conformación celular y por supuesto biológica de la persona. Y esto por decir las cosas como más tangibles, pero si pensamos en que nuestros valores, nuestros intereses, todo lo que somos va cambiando justamente, quizá no es tan perceptible para nosotros tanto como día con día, pero de poco a poco vamos adquiriendo una madurez diferente, nos van interesando cosas distintas y vamos dejando atrás a quienes fuimos en el pasado. Así que en realidad diríamos que, eh, pues que no somos los mismos y que así como estoy hablando de estas pequeñas pérdidas, podríamos hablar, por ejemplo, de la pérdida de la juventud, podemos hablar de la pérdida de la salud, podemos hablar de pérdida de expectativas, de sueños, de ilusiones. Podemos hablar también de pérdida de relaciones y todo lo que esto conlleva y, por supuesto, la pérdida de algunos aspectos que conforman parte de nuestra vida y que son pilares, ¿no? Cuestiones en donde nosotros nos estamos fincando fuertemente. Por ejemplo, el trabajo. Esa es una pérdida que a veces no le hemos dado la dimensión que tiene, pero que si nos vamos profundamente a entenderlo, hay un valor importante de la identidad personal a través de la actividad que desarrollamos y que cuando se pierde, indiscutiblemente pega fuertemente en lo que es la autoimagen, ¿no? En este autoconcepto y por supuesto en la autovaloración. Así que la pérdida de relaciones, incluso con las mascotas, yo les diría que en el pasado no se tomaba como algo importante, pero hoy los animalitos han tomado en nuestras vidas una perspectiva muy distinta y perder una mascota conlleva una pérdida muy fuerte en la vida de las personas. No todos lo comprenden así, sobre todo aquellos que no han tenido la bendición de tener un animalito en casa, ¿no? Pero ya cuando uno los tiene, uno llega a establecer unos nexos de cercanía tan grandes que la verdad la pérdida de un animalito es tan fuerte y suena decirlo, pero toma proporciones cercanas, para no decir iguales, a la pérdida de una persona. Así que, bueno, no sé si con eso más o menos vamos llevando a lo que tú comentabas, Keta, en relación a todas las pérdidas que implican o que pueden ser abordadas a través de la tanatología. Oye, Gaby, Sí. ¿y desde cuándo se empieza la tanatología? ¿Cuándo se empezó a usar como una práctica, como una técnica? ¿Me escuchas? Sí. Perdóname, Angie, no escuché bien tu pregunta, por aquí algún problema de internet que no alcancé a captarla. Sí. ¿Desde cuándo se empezó a usar la tanatología como una técnica? Sí. Creo que por ahí se trabó. perdió un poquito Ajá. el internet. El internet se trabó. Mira, está interesantísimo esto que nos está diciendo Gaby. Sí, porque fíjate todo el espectro en donde podríamos estar aplicando este modelo terapéutico, ¿no? Muchísimo, claro. Perder la juventud simplemente, procesar cómo te acomodas con las etapas del
y reacomodarte hacia una nueva forma de estar. Sí, 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 claro. Que te sientas bendecida, feliz, porque estás viva, ¿no? Sí. Ahorita que Perder decía, la salud, sí, la mascota. Vi un hombre, programa de Gaby. claro. hablando de eso. No, o perder el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho que cuando nos cambian los pacientes o cambia nuestro ritmo de trabajo, ay, de repente yo me siento súper angustiada? Sí, Ya Gaby, ya te tenemos de regresaste. vuelta, sí. Bueno, regresando un poquito a la pregunta que te hacía, Gaby. ¿Desde cuándo se usa la tanatología como técnica, como toda una práctica psicoterapéutica? Pues mira, esto se remonta muy particularmente a Elizabeth Kubler-Ross, a quien podríamos mencionar como la madre de la tanatología. Esta persona, una enfermera, médico más bien, era suizo. Ella trabajaba mucho con pacientes terminales y fue quien empezó como a entender, digámoslo así, los procesos por los cuales transitaban tanto los pacientes que estaban en una etapa terminal como la familia de los pacientes. Y ella empezó a hacer registros interesantes acerca de todos los procesos que veía que vivían estas personas y fue la primera en empezar. Sin embargo, podemos ver que a la par surgieron algunos otros estudiosos. Tú sabes que normalmente algo surge y hay otras personas interesadas y por ahí podemos encontrar muchos autores valiosos que además hablan pues de diferentes etapas. Mientras Elizabeth Kubler-Ross habla de 5 en particular, por ahí hay algunos otros autores que hablan de números diferentes de etapas. Y yo te diría que más allá de lo importante de si son 5, son 7, son 8, lo que creo que es importante y valioso resaltar es que sí se siguen como procesos similares y que todos ellos están marcados por una exacerbación de las emociones que normalmente nos cuesta más trabajo manejar. Así que a veces les llamamos emociones negativas, cuando en realidad, si pudiéramos entender el propósito que estas emociones tienen, son las de ayudarnos a adaptarnos, porque un proceso de duelo es justamente la necesidad de encontrar como una nueva forma de vivir ante los acontecimientos y ante el cambio. Eso podríamos decir. Así que, A mí me dime qué. un poco que menciones al público brevemente estas etapas que acabas de mencionar, porque creo que ese es el corazón, ¿no? Sobre el cual trabaja la tanatología. Y por supuesto, querida Keta. Y mira, me voy a remitir justamente a las que menciona Elizabeth Kubler-Ross, porque ella sí, digamos que tiene una relevancia importante y creo que vale la pena justamente como darle su propio valor, ¿no? La primera que ella menciona es una parte como de aislamiento y negación, ¿no? Aquí podríamos hablar de varias cosas. Normalmente, y dependiendo del tipo de pérdida, porque fíjate, yo voy a hablarte de estas etapas de manera muy general, pero va a haber varios factores que van a incidir para que estas etapas se presenten de una o de otra forma. Cuando hablamos de una muerte anunciada, y suena mal decirlo así, pero una muerte o una pérdida, para hablar de manera más general, de la cual nos fuimos como haciendo a la idea poco a poco, porque hubo algunos eventos que nos prepararon o que nos hicieron ver que se avecinaba. A veces cuando deviene, ¿no?, la pérdida, se puede experimentar una parte de consuelo. Y suena raro decir que hay consuelo ante una pérdida, ¿no? Pero se ha venido sufriendo en el pasado y probablemente se han ido ya pasando estas etapas de manera un tanto imperceptible, no tan marcadas, porque aún está lo que en tanatología llamamos el objeto de pérdida, para no decir la persona. Podemos hablar del trabajo, de la mascota, de la relación, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en un divorcio. Un divorcio no viene de la noche a la mañana, sino que se va gestando con el tiempo. Cuando al final se toma la decisión, y te decía, se presenta la terminación, se puede sentir algunos momentos de consuelo. Mientras que cuando se trata de una pérdida inesperada, accidental, la verdad es que nunca se va a presentar un consuelo y sí se va a presentar un shock.
¿no? Una ausencia total de emoción, como quedarnos en un impas por completo, y suele caer en la negación, en no poder creer el evento que se está viviendo, la cual también se presenta cuando tenemos una muerte anunciada. La segunda etapa, Elizabeth Kubler-Ross la denominaba la rabia. La rabia habla de un enojo muy profundo, en el cual podemos culpar a otros de lo que está aconteciendo, es decir, buscamos responsables de lo que está pasando. Incluso a veces podemos responsabilizar al mismo deudo, por ejemplo, al mismo fallecido, o a veces encontramos que fue el médico, aunque no haya una responsabilidad real, y incluso podemos llegar a culpar a Dios por a lo mejor no responder a nuestras súplicas. También a veces se vuelca la, la, la rabia contra nosotros mismos y entonces aparece una culpa enorme y encontramos la manera pues de identificar aspectos que no se hicieron, que probablemente no podían haberse hecho, pero nosotros estamos buscando una explicación a lo que sucede. Eso es el duelo, es elaborar, procesar lo que se está viviendo. De ahí nos vamos a una tercera etapa que mencionaba Kubler-Ross, que le llama el regateo. Es una parte de negociar, de todavía no aceptar la realidad, en donde estamos tratando a veces, si todavía no deviene la pérdida, pues con Dios, y a lo mejor ustedes han escuchado de personas que le ofrecen algunos sacrificios, dejar, por ejemplo, de fumar, cambiar hábitos, ir a la villa, hincados, cosas por el estilo, ¿no? Incluso ofrecer la propia salud en favor de la salud de alguien que amamos mucho. Es decir, todavía no estamos en un momento de aceptación. La cuarta etapa es la depresión, que creo que es la más conocida por todos. Es una tristeza profunda la que se vive, en donde uno pues todavía no tiene el entendimiento, no tiene la comprensión, no ha llegado pues un momento pues de aceptación, que sería la última etapa que menciona esta autora, y que es el momento en el que no quiere decir que no haya dolor, que no extrañemos, que no haya melancolía al final por el objeto de pérdida, pero aceptamos que la pérdida sucedió, que no vamos a tener más aquello que estamos añorando y estamos dispuestos a continuar con la vida. En los anteriores todavía hay una resistencia a continuar, pero cuando llega esta quinta etapa, que es la deseable, en donde incorporamos realmente la situación, la pérdida, etcétera, nos sentimos listos para continuar. Los nuevos autores de tanatología, nada más para terminar esto, yo les diría que más que etapas del duelo, las mencionan como tareas. Hablan de las tareas que tenemos que vivir para poder procesar. Y hablan tal cual de reconocer la pérdida, de vivir el dolor, de permitirnos, ¿no? El vivirlo, la posibilidad de manifestar estas emociones. Y dicen que cuando uno termina el duelo, cuando ya lo ha procesado, esta etapa de aceptación, ellos dicen que es cuando logramos como recolocar al objeto perdido, a la persona, a la situación, etcétera, de una manera diferente en nuestra vida. Así que, pues son la nueva forma de abordarlo tanatológicamente, que no está muy distante de lo que hablaba Kubler-Ross, simplemente dicho de maneras distintas. Gaby, ¿qué beneficios tiene trabajar con la tanatología? Mira, en verdad que yo creo que es un recurso maravilloso porque dadas las concepciones que tenemos culturalmente de la muerte, en ocasiones nos es difícil aceptarlo, procesarlo, manifestar todas las emociones. Por ahí hay algunos obstáculos, digámoslo así, que no nos permiten elaborar bien un duelo. Entre otras cosas, hay ciertas concepciones culturales que nos limitan. Hay otras que son más de índole, incluso yo diría religioso, que pueden ayudarnos, pero a veces pueden ser la misma traba. Y también hay otras ya más de nivel personal.
Por ejemplo, las diferencias entre los géneros, y no estoy hablando de una situación meramente biológica, pero a las mujeres les está más permitido la expresión de las emociones, el buscar una contención emocional, mientras que de los hombres se espera siempre que intelectualicen la pérdida y se espera que resuelvan los duelos a través de la acción, que empiecen a resolver todas las cuestiones prácticas alrededor de esto, y eso hace que muchas veces no podamos hacer esta elaboración, que se repriman las emociones, y al final, Angie, si uno no procesa bien el duelo, en otros momentos, con cuestiones mucho más sencillas, puede abrirse todo ese dolor y también puede ser que no podamos continuar con nuestra vida de la manera como deberíamos, ¿no? Se sigue quedando como si fuera, yo te diría, una herida física que no termina de sanar, que tú sigues sintiendo el dolor, quizás una infección, qué sé yo. Así que se arrastra y no se continúa bien con la vida. Cuando hacemos un abordaje tanatológico, principalmente nos enfocamos en dar contención, con validar los sentimientos que se presentan, todas estas emociones que son típicas de un proceso de duelo, para que la persona se sienta en un ambiente seguro para poderlas procesar, para que puedan hablar con toda la libertad y de manera paulatina y desde luego respetando por completo el tiempo de cada persona, porque cada uno llevamos un tiempo distinto al procesar, vamos acompañando hasta que la persona es capaz de llegar a esta etapa de aceptación, en la cual te decía yo, hablando de las tareas del duelo, uno puede como, yo me imagino un poquito como poner darle otro sentido dentro de nuestra vida al objeto de pérdida. No quiere decir olvidarlo, simplemente reacomodar las piezas de la vida y esta persona sigue, o persona o situación, sigue siendo parte de la nuestra, pero en un espacio, en un tiempo, de una forma diferente. El significado en nuestra vida cambia. De la misma manera, parte de lo que se hace es que la persona se enfoque en lo que sí hay, en lo que sí se dio a través de la relación con este objeto de pérdida y no tanto en lo que no va a tener en el futuro, que muchas veces es lo que sucede. Por ahí hay un autor que hablaba justamente de esto, Niemeyer, quien decía que parte del duelo es justamente porque se muere aquella parte de nuestro yo que depositamos en el objeto que se pierde. Y se trata de recuperarlo. El duelo nos lleva a eso, es a recuperarlo y yo diría enriquecido a través justamente de entender que las vivencias compartidas, los aprendizajes que se dieron a través de esa relación, nos hacen una persona diferente y en el mejor de los casos, una mejor persona. Y entiendo, Gaby, que, bueno, estos beneficios evidentemente van a nivel emocional, psicológico, relacional, hacia efectos de nuestra salud, incluso a darle un nuevo marco de referencia y de relación con la propia vida, ¿no? Porque evidentemente a veces perdemos cimientos que nos implican empezar de cero bajo circunstancias muy distintas y es aterrador. Yo he pasado por esos procesos y sin duda reconozco tu participación como mi amiga y tu mirada como tanatóloga que han sido nutricias, amorosas y que me han permitido dar esos pasos. Y nunca he tenido un proceso tanatológico contigo, ¿no? Propiamente, conversaciones tanatológicas, pero no un proceso, ¿no? Y lo interesante es observar cómo estas miradas que puedo ofrecerte, una charla desde esta óptica, donde el otro te permite procesar, nos lleva a ir reacomodándonos y hacer una vida diferente, ¿no? Yo he dicho, he muerto 3 veces y he renacido como el ave fénix, y esa sería como la metáfora que yo utilizaría para la tanatología. Y te quería preguntar, Gaby, ¿qué tips podrías ofrecerles a las personas que están pasando por alguna pérdida? Desde perder la salud, la edad, porque perder la juventud es un tema, ¿no? No nos sabemos acomodar y esta
cultura nos ofrece muchos trabas y puntos de vista de que está mal que nos movamos hacia esas edades de la vida, ¿no? Entonces no sabemos envejecer como con dignidad. ¿Qué tips le darías a las personas? Porque hay muchas pérdidas, no nada más las provocadas por el COVID, que es algo que se ha activado mucho, pero hay muchísimas pérdidas añadidas del COVID para acá, ¿no? Pérdida de trabajo, de significado, de carreras, de tener que emprender nuevas cosas. ¿Qué les dirías, Gaby? Y, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, desde luego que yo creo que es un tema muy importante que a veces nos cuesta mucho trabajo enfrentar, ¿no? Que incluso pues hay todavía como muchos prejuicios respecto a pedir una ayuda profesional. Y también estoy de acuerdo que no siempre se requiere, que se pueden resolver muchos duelos de manera personal, pero qué mejor que estar acompañado, que yo creo que siempre ayuda el tener la contención. ¿Qué tips puedo recomendar? Pues yo creo que lo primero es que tienen que ser muy misericordiosos, muy compasivos consigo mismos, porque hay muchas reacciones, muchos síntomas a partir de la pérdida, empezando hasta por reacciones fisiológicas, ¿no? Mareos, falta de sueño, falta de apetito, ganas de no levantarse, la pérdida de la memoria, hay muy baja concentración y yo observo con frecuencia que hay mucha recriminación contra sí mismos justamente por todo esto. Que también se exigen mucho seguir con la vida cotidiana, de alguna manera tratando de evadir el dolor que esto les causa, y esa no es una buena recomendación. Un duelo hay que vivir. El duelo nos trae información de quiénes somos, de cómo estamos en el mundo. Tú misma lo decías hace un rato. Aunque suene fuerte, el duelo siempre nos da esa oportunidad de revisar quiénes somos, cómo estamos en este mundo y cómo queremos seguir estando. Así que en parte el duelo, como les decía hace un rato, es una parte de recuperar esa parte de mi yo que yo deposité en el otro objeto de pérdida, pero también implica esta revisión de quién soy yo, de mi estar en el mundo, de mis creencias acerca de la vida y la muerte. Así que siempre un duelo representa una oportunidad para reinventarnos. Entonces, empezar por esta consideración hacia uno mismo, tenernos la paciencia y el amor para darnos ese tiempo que se requiere para procesar un duelo, para mí sería lo primero. La segunda es no evadirlo, que muchas personas pues buscan algunas vías alternas, desde pedir que un médico les recete un antidepresivo, y la verdad es que yo lo recomiendo poco. Hay casos que lo demandan indiscutiblemente, pero hay veces en que es más por el miedo de enfrentar el dolor. Y lo único que pasa con este tipo de alternativas, que también pueden ser drogas, que también puede ser alcohol, entre muchas otras, simplemente van a adormecer el sentimiento y en algún momento va a volver a presentarse. Y a veces se presenta cuando mi entorno familiar, el grupo de personas que está haciendo el duelo conmigo, ya siguió su camino. Y cuando yo empiezo a enfrentarlo, yo me siento muy solo, mucho más solo que antes, me siento incomprendido porque estoy muy desfasado con la situación. El dolor tarde o temprano llega. Así que no buscar puertas falsas, entender que esto es un proceso y que el dolor no dura para siempre. Y no quiere decir que vamos a olvidar a la persona ni que esto se resuelva de un día para otro. Toma su tiempo. El permitirse algunos rituales es magnífico para cerrar los ciclos, estos siempre ayudan. Y un ritual va desde el mismo sepelio, desde el mismo entierro, que son dolorosos, pero que conllevan un poco esta concienciación de la pérdida y del cierre, hasta hacer muchos otros rituales. Hacer un collage, un álbum de fotos, reunirse con la familia para hablar de la persona. Hay quienes disfrutan visitando el cementerio y los restos. Bueno, disfrutan es entre comillas, pero digamos que esa es la manera en la cual sienten que están cumpliendo y están cerrando su ciclo. Así que buscar alguno de estas alternativas que me hagan sentir cómoda
puede funcionar. Hoy en algunos casos se venden algunos objetos que se elaboran a partir de alguna prenda, por ejemplo, que pertenecía a la persona fallecida. Y eso pues hace sentir que la persona está presente. Algunos autores piensan que esto no es una buena manera de cerrar el ciclo porque consideran que podemos generar apegos. Sin embargo, yo creo que depende de la persona y depende de la manera, ¿no? Si la gente de alrededor se va dando cuenta que este es un apego malsano, que no pueda la persona, digamos, salir ni sobrevivir sin este objeto, sí, no sería lo adecuado, pero creo que hay momentos en los que estos objetos que son simbolismos de la persona nos recuerdan y nos dan fuerza, nos pueden inspirar ciertas cosas. Así que habría que tener, yo diría, como una perspectiva para poder decidir si es bueno o no. Y pues entre otras muchas cosas que podríamos alargarnos hablando, yo sí recomiendo que haya algo de apoyo tanatológico. No necesariamente tiene que ser una terapia larga. A veces es una intervención cortita, depende de la necesidad, porque no podemos generalizarlo. A mí me toca trabajar a veces con personas o familias que con una o dos sesiones es suficiente para que no para que dejen de sentir dolor, porque lo reitero, no necesariamente implica eso, pero encuentran el sentido de la muerte y pueden continuar con su propia vida. Hay duelos que son más fuertes o personas que requieren un apoyo un poquito más continuo, pero desde luego eso se va viendo con el tanatólogo, con el terapeuta. Mi recomendación es que se pueda contar con estos apoyos. Así que el dejar que los duelos se vuelvan duelos patológicos, la verdad es que no nos ayuda. Nos puede volver muertos en vida porque no retomamos nuestro sentido, nuestra actividad, nuestra vida tal cual. Y la verdad creo que para nadie sería deseable vivir una vida así. Exacto. Oye, Gaby, pues simplemente de escucharte, yo aprendo en el día de hoy. Me transmitiste con tus conocimientos y con tu acompañamiento. Tienes una voz muy linda. Me ayudaste. Ahorita que decías la pérdida del trabajo, ¿no? Como cuando a mí me ha cambiado el ritmo, me angustia, me trae desencajada. Y al escucharte hoy, entiendo que ha sido una pérdida y que va a traer su proceso, como bien decías, en estas etapas. Y te agradezco porque me aporta, me hace crecer y, híjole, pues quien quiera buscarte para un apoyo, ¿cómo te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes o en dónde te localizamos? Muchas gracias, Angie. Me encuentran en LinkedIn como Gabriela Reyes Vázquez. Estoy también como Gaby Reyes V en Instagram. La verdad es que no soy tan activa en las redes sociales como tal, pero también en Facebook me encuentran como Gabriela Reyes Vázquez. Si quisieran contactarme, estaré gustosa de atender cualquier duda, cualquier inquietud y desde luego, pues apoyar en algún proceso de pérdida, pues será siempre muy honroso para mí. Muchas gracias. A título personal, Gaby, yo te recomiendo Sí, ampliamente claro. como tanatóloga, como terapeuta, porque realmente, o sea, creo que una charla contigo contribuye de una manera exponencial. Digo, yo no he sido tu paciente porque somos amigas, pero ganas no me han faltado de cruzar esa línea y de serlo. Y de verdad yo estoy tan agradecida porque en los momentos más fuertes de mi vida, los quiebres más difíciles, tú has sido un soporte importantísimo para vivirlo, para darle la vuelta y obviamente acompañadas de las terapeutas en cuestión que me han llevado. Ha sido pues que he salido a flote, ¿no? Y que me he reeditado literalmente y me he remasterizado a seguir adelante desde otra perspectiva y descubriendo muchos otros recursos que quizás la pérdida revela, ¿no? Que también esa es otra ventaja que yo invito a la gente a que se atreva a explorar, porque cuando pierdes algo queda un espacio y ahí surgen infinitas posibilidades. Así que mil gracias, Gaby. Gracias por acompañarnos. Te quiero mucho, amiga. Y bueno, espero que la gente pueda disfrutar de ti, de tus
servicios y tu acompañamiento. acompañamiento, exactamente. Bueno, pues muchísimas Muchísimas. gracias a todos ustedes. Gaby, nuevamente ha sido una luz para nosotros. Esperemos que para mucha gente más. Y pues búsquenos también a nosotros. Ya saben, nuestro correo es de dedo, mentecorazón@gmail.com. Y bueno, pues estamos en todas las redes. Van a ver al final en nuestra cortinilla todos nuestros datos. Y pues gracias por estar en un episodio más de Mente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Hasta Gracias. la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Listo, Gaby.